con la básica alternativa. ¿Cómo están, jóvenes del primer grado de educación básica alternativa? Qué alegría volver a encontrarnos con ustedes después de unas cortas vacaciones. Como siempre, los acompañamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy iniciamos la semana 18 con el área de comunicación, con la experiencia de aprendizaje titulado Narramos cuentos de nuestra comunidad. Los cuentos son narraciones breves que presentan hechos reales o imaginarios. Son fáciles de leer y nos relatan diversas historias, situaciones o acontecimientos. De seguro habrás leído o escuchado muchos cuentos. ¿Podrías asumir el reto de elaborar uno relacionado con las costumbres o tradiciones de tu pueblo? El día de hoy tendrás esa oportunidad. Profesor Wilfredo, ¿qué actividades desarrollaremos hoy? 2 actividades. En la primera actividad leerás cuentos tradicionales. En la segunda actividad, tu reto será escribir y narrar un cuento que presenta alguna costumbre o tradición de tu comunidad. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Iniciamos con la primera actividad. Leemos cuentos tradicionales. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Te invitamos a leer el cuento tradicional narrado por un poblador de Azángaro, Puno, La ciudad perdida de Quequerana, ubicada en el archivo 2. Cuenta la historia que hace cientos de años, en el lugar a 7 kilómetros en la comunidad de Pucruyo, oeste de Azángaro, existía una gran ciudad al lado del Apu majestuoso llamado Quequerana, muy próspera. Sus habitantes tenían mucho para comer, vestirse, buenas casas y calles, y tenían sus plazas majestuosas. Poseían mucha riqueza, oro, plata, pero a la vez, año a año, las personas de aquella ciudad se convirtieron en personas de mal vivir, porque mientras más tenían, se volvieron malvados, egoístas, indiferentes. Se peleaban, se mataban entre ellos. Existía mucho odio, mucha maldad entre ellos. Y mientras más acumulaban, más se odiaban. Cierto día llegó un anciano muy pobre, con ropa muy vieja, hambriento y sediento. Cuando pidió ayuda, algo de comida y un poco de beber, todos se negaron a darle algo, uno por uno. Sus corazones eran tan duros que mostraban mucha indiferencia y se notaba que aborrecían al pobre anciano. Fue después de tantos intentos inútiles, al no conseguir nada de nada, más que el desprecio de esa gente, que el anciano en plena plaza anunció que toda la ciudad desaparecería, que llovería tanto
que toda la ciudad quedaría debajo del agua y todos morirían por su indiferencia, por su corazón tan duro y su odio. Mas los que lo escucharon se rieron a carcajadas y se burlaron del anciano. Horas más tarde, en la noche, se oscureció el cielo y una torrencial lluvia empezó a caer. Era tan intensa que era como si el cielo se cayera. El agua también salía como ríos de todos los cerros alrededor de la ciudad, principalmente del Quequerana. En toda la noche, todas las personas perecieron y se ahogaron lamentando su maldad. Al día siguiente que salió el sol, al pie de la laguna Quequerana solo se veía un gran lago, mas nunca la ciudad majestuosa. Un día, muchos años después del diluvio, una familia que venía de lejos, de muy lejos, e iba por esta ruta, fue sorprendida por la noche. Siguieron su camino en busca de refugio, y mientras más se avanzaban, veían a lo lejos una gran ciudad con mucha iluminación. Decidieron entrar en ella, y estando a punto de entrar, un borracho con su botella les dijo: ¡Alto! ¡Alto! ¡No sigan! La familia obedeció. El borracho, al terminar de beber su botella, la arrojó a la ciudad iluminada, y ésta inmediatamente se convirtió en el lago que actualmente conocemos. Gracias a esto, la familia se salvó de morir. Cuentan nuestros abuelos que a las 12 de la noche se escucha tocar una campana. Otros cuentan que existe en el fondo del lago oro y plata. Después de la lectura, reconoce los siguientes elementos del cuento. Tema. Determina de qué trata el cuento o sobre qué se habla en la historia. Tiempo. Determina cuál es la duración de la historia. Puede transcurrir en horas, días o años. Atmósfera. Determina las tensiones, emociones o sensaciones que transmiten los personajes del cuento. Ambiente. Determina cuál es el lugar donde se producen las acciones de la historia. Acción. Son los actos que realizan los protagonistas del cuento. Personajes. Determina quiénes son los que se encargan de realizar acciones que se desarrollan en la historia. Estos son personajes principales. Protagonizan la trama central. Y los secundarios que intervienen en algunos sucesos de relato. Narrador. Es quien da a conocer la historia con todos sus detalles. Existen varios tipos de narradores, pero los más utilizados son el protagonista, que narra en primera persona, y el omnisciente, el que está presente en la historia. ¿Identificaste los elementos que hemos explicado en el cuento? Muy bien. Ahora es muy importante que registres tus respuestas en tu portafolio. Continuamos con la actividad 2. Escribimos y narramos cuentos tradicionales de nuestra comunidad. Ahora es momento de escribir un cuento tradicional de tu comunidad. Para ello, primero, pide a algún miembro de tu familia que te narre algún
cuento tradicional de tu comunidad. También tú puedes recordar alguno que hayas escuchado sobre tu comunidad. Segundo, planifica la redacción de tu cuento con base en las siguientes preguntas. ¿Cuál será la trama del cuento? ¿Dónde se desarrolla? ¿Qué acciones suceden? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Cómo ordenaré las acciones? ¿Cómo empezará? ¿Cómo continuará? ¿Cómo terminará? Tercero, al escribir tu cuento, considera los elementos que debe tener y la secuencia narrativa que se indica a continuación. Inicio o introducción. Es donde se presentan a los personajes y se explica el conflicto. Desarrollo o nudo. Es donde se desarrolla el conflicto de la historia. En esta parte, el conflicto está en un punto más alto. Final o desenlace. Es donde el conflicto se resuelve. Puede ser para bien o para mal. Y las expectativas quedan despejadas. Cuarto, revisa tu primer borrador. Pídele a tus familiares que te den una opinión sobre esta versión. Toma en cuenta sus sugerencias y mejora tu cuento. Los siguientes criterios también te pueden ayudar en esta revisión. Puedes tener en cuenta los siguientes criterios para poder redactar tu cuento. Pregúntate, ¿es propio de mi comunidad? ¿Está organizado lógicamente? ¿Presenta personajes principales y secundarios? ¿Presenta claramente el inicio, nudo y desenlace? ¿Utiliza un lenguaje formal y vocabulario adecuado? ¿Presenta signos de puntuación que le dan sentido? ¿Presenta un narrador? Quinto, escribe la versión final de tu cuento en tu portafolio. Recuerda colocarle un título que aluda al tema tratado. Sexto, comparte tu cuento con tus familiares y amistades. Para ello, practica la narración de tu cuento. Incluye variaciones de voz según el relato, además de gestos y movimientos. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio archivo 2. 2. Fotos donde se te ve realizando el trabajo remoto. Bien chicos, hemos terminado con la experiencia de aprendizaje del área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima.